Las galgas extensiométricas son un tipo de sensor que mide cambios relativos en la longitud de un material como resultado de las fuerzas que se aplican. Esta deformación se registra como una compresión o una extensión y depende en gran medida de las propiedades elásticas del material, objeto del ensayo. Una deformación positiva indica que el componente mecánico se estira, mientras que una deformación negativa indica una compresión del material. Los tipos de galgas extensiométricas se muestran a continuación. Celdas de carga. Este es el tipo más común de transductor de fuerza y un claro ejemplo de un elemento elástico. Cada célula está basada en el elemento elástico, a los cuales se les adhiere varias galgas de resistencia eléctrica. La forma geométrica y el módulo de elasticidad del elemento determinan la magnitud del campo de deformación producido por la acción de la fuerza. Cada extensiómetro responde a la deformación local y su posición, y la medida de la fuerza es determinada por la integración de estos valores individuales. Elementos elásticos. La forma del elemento elástico usado en estos extensiómetros depende de muchos factores, incluyendo los rangos de fuerza a medir, límites dimensionales e incluso el costo de producción. La siguiente figura muestra una selección de diferentes elementos elásticos y nos proporciona sus rangos típicos de carga. Cilindro de compresión, 50 kN a 50 MN. Inciso A. Inciso B. Cilindro de compresión, hueco, de 10 kN a 50 MN. Inciso C. Anillo toroidal, de 1 kN a 5 MN. Inciso D. Anillo, de 1 kN a 1 MN. Inciso E. Viga S, 200 N a 50 kN. Inciso F. Viga de doble fin, de 20 kN a 2 MN. Inciso G. Viga de doble pandeo, de 500 N a 50 kN. Inciso H. Viga en cortante, 1 kN a 500 kN. Inciso I. Viga de doble pandeo, de 100 N a 10 kN. Inciso J. Cilindro a tensión, de 500 kN a 50 N. Galga extensiométrica de resistencia eléctrica. Las galgas extensiométricas son sensores cuya resistencia varía en la fuerza aplicada. Estos sensores convierten la fuerza, presión, tensión, peso, etc. en un cambio de la resistencia eléctrica, el cual puede ser medido. Este tipo de sensores son los elementos más importantes en el diseño de transductores de presión y células de carga. La correcta utilización de las galgas para medir fuerzas y deformaciones es una de las herramientas más importantes en la ingeniería o la construcción. Galgas extensiométricas de hoja. Estas tienen ventajas significativas sobre los demás tipos de galgas extensiométricas y son ocupadas en la mayoría de las células de precisión. Consisten en una hoja de metal con un patrón determinado, montado sobre un material aislante, construidos por una unión entre la delgada hoja de metal soldado en una hoja o lámina de respaldo. El patrón de la malla de medición es producido por medio de luz. Las técnicas de producción son similares a las usadas en la manufactura del circuito, lo cual guía a la automatización y por lo tanto a bajos costos. Los materiales típicos de respaldo o de base son la epoxi, poliamida y resinas epóxicas fenólicas reforzadas con cristal. Galga extensiométrica semiconductora. Los elementos más abundantes para fabricar estas galgas son silicio. Estas son manufacturadas a base de tiras de silicón semiconductor, ya sea en forma de N o de P. La salida de la galga semiconductora es bastante alta comparada con la de la galga de hoja o de cable. El gauge factor es una medida de la salida para una deformación dada y es generalmente de 100 a 150 para un semiconductor y de 2 a 4 para una galga de hoja o cable. Galga extensiométrica de capa delgada. Son producidas por medio de la evaporación de delgadas capas de metales o aleaciones sobre el elemento elástico. En este proceso se pasa por varias etapas de evaporación y por esto es posible encontrar hasta 8 capas de material. Existen varios tipos de galgas cubriendo un rango de medida de 0.1 a 100 newtons en la forma de viga en pandeo, ya sea sencilla o doble. Estos elementos tienen un alto costo debido a las técnicas de manufactura usadas. Esto las hace ideales para el uso en productos con alto volumen como los transductores de presión. Funcionamiento de las galgas.
Cuando se aplica una fuerza externa a un objeto estacionario, se produce tensión y estrés sobre él. El estrés se define como las fuerzas internas de resistencia del objeto y la tensión se define como el desplazamiento y la deformación que se producen. Las galgas extensiométricas son una de las herramientas más importantes en la técnica aplicada de medición eléctrica de magnitudes mecánicas. Como su nombre lo indica, se utiliza para la medición de tensiones. Tensión, como término técnico, consiste en la deformación por tracción y compresión, que se distingue por un signo negativo o positivo. Por lo tanto, las galgas extensiométricas se pueden utilizar para medir la expansión y la contracción. Aplicaciones. Las aplicaciones de las galgas extensiométricas son casi innumerables, pero su aplicación más directa es en aquellas situaciones en las que se requiere la medida de esfuerzos y deformaciones en estructuras tales como aviones, trenes, puentes, grúas, hormigón, etc. Generalmente en este tipo de estructuras el montaje y la conexión son bastante complicados, por lo que se hace recomendable el recurrir a especialistas en este tipo de mediciones con galgas. Según la aplicación de la medición, destacamos las siguientes: en construcción, en estructura, en industria, en robótica, con vibraciones en máquinas y medición de pesos. En cuanto a los costos, estos dependen del tipo de galga extensiométrica y la calidad de la misma, por lo que puede variar el costo de adquisición, que puede ir de entre los 50 a los 1000 pesos. Una celda de carga es un tipo de transductor que convierte la fuerza mecánica de entrada, como carga, peso, tensión o comprensión, en una señal de salida eléctrica que se puede medir, convertir y estandarizar. Es importante señalar que la señal eléctrica cambia proporcionalmente con la fuerza que le sea aplicada al sensor. Las celdas de carga cuentan con diferentes principios de operación, pero la clasificación que más se destaca es de acuerdo a la señal de salida que se genera. De esta manera tenemos tres tipos principales, que son las celdas de carga neumática, las celdas de carga hidráulica y las celdas de carga de calibrador de tensión, siendo estas últimas las más utilizadas en la industria. Las celdas de carga neumáticas funcionan con el principio de equilibrio de fuerza. Estos dispositivos usan varias cámaras de amortiguación, esto con la finalidad de proporcionar mayor precisión que un dispositivo hidráulico. Además de que con frecuencia se usan para medir pesos relativamente pequeños en industrias en las que la limpieza y la seguridad son de importancia primordial. Dentro de las ventajas de este tipo de celda se encuentran que son inherentemente a prueba de explosión e insensibles a las variaciones de temperatura, además de que no contienen fluidos que puedan contaminar el proceso en caso de alguna ruptura del diafragma. Y entre las principales desventajas encontramos que tienen una velocidad de respuesta relativamente lenta y que necesitan de aire o nitrógeno limpio, seco y regulado, algo que no es muy posible encontrar en la naturaleza misma. Las celdas de carga hidráulica son dispositivos equilibrados en fuerza que miden el peso como un cambio en la presión del fluido de relleno interno. Esto se da cuando una carga o fuerza que actúa en una cabeza de carga se transfiere a un pistón que a su vez comprime un fluido de relleno confinado dentro de una cámara. En este tipo de celdas, la fuerza y la presión del fluido hidráulico aumentan o disminuyen de manera proporcional. La única diferencia es que la salida es lineal y relativamente no es afectada por la cantidad de fluido de relleno ni por su temperatura. Debido a que este sensor no tiene componentes eléctricos, es ideal para usar en áreas de riesgo. Entre sus aplicaciones más comunes encontramos la medición de peso en tanque, en depósitos o en tolvas. Las celdas de carga de calibrador de tensión convierten la carga que actúa en ellas en señales eléctricas. Esto mediante calibradores que están unidos a un haz o elemento estructural que se deforma cuando se les aplica peso.
Por lo general se utilizan 4 calibradores de tensión para obtener la máxima sensibilidad y compensación de temperatura. De estos, 2 de los calibradores normalmente están en tensión y los otros 2 se encuentran en compresión, mismos que están cableados con ajustes de compensación. Cuando se les aplica peso, la tensión cambia la resistencia eléctrica de los calibradores en proporción a la carga. Un dato que es importante señalar es que mientras otras celdas de carga están cayendo en el olvido, estos siguen aumentando su precisión, por lo que se reducen sus costos unitarios y actualmente son las que más predominan en la industria de la medición. Ahora bien, dentro de los tipos de celda de carga encontramos principalmente de columna, de viga doble, de viga en S, de viga en cantilever y de plataforma. A continuación vamos a describir en qué se basa cada una de estas. La celda de carga tipo columna lleva este nombre por su tipo de construcción y funcionamiento, el cual está basado en una o varias columnas que son comprimidas por una fuerza externa. Este tipo de celda contiene galgas extensométricas colocadas sobre cada columna. Por lo general son 2 galgas por columna. Una se utiliza para medir la variación de longitud, también conocida como galga axial, y otra para medir la variación de la zona transversal, también conocida como galga transversal. La celda de carga de viga, o también conocida como celda de carga de flexión, ofrece un diseño delgado que la hace ideal para medir la fuerza, la presión de la superficie y el desplazamiento, principalmente en aplicaciones OEM, por sus siglas en inglés Original Equipment Manufacturer, que traducido al español quiere decir fabricante de equipos originales. En el tipo de celda de carga de viga doble, las vigas se acoplan entre sí por medio de elementos rígidos en el punto de anclaje y en el lado de introducción de la carga. El acoplamiento rígido fuerza un desplazamiento estrictamente vertical del punto de introducción de la carga y provoca una deformación en forma de 2 de las 2 vigas. Este sistema es mucho menos sensible a los cambios en el punto de introducción de la carga en comparación a la viga de flexión o flexión simple. Las celdas de carga de viga en S reciben este nombre precisamente por su forma, que se asemeja a la letra S. Este tipo de celdas pueden ofrecer una salida si está bajo tensión o compresión, pero ofrecen un rechazo superior a la carga lateral. Estas son ampliamente utilizadas en aplicaciones para el pesaje de bolsas médicas, así como para el control automático de retroalimentación y aplicaciones en procesos en línea, además de que se utilizan en tolvas y básculas para camiones. Las celdas de carga tipo viga en cantilever tienen una estructura de aleación de aluminio de alta calidad, resistente y estable, lo que ocasiona que tengan una larga vida útil, ya que además de contar con una alta precisión, un error integral pequeño, un rendimiento estable y duradero, tienen antifatiga, carga antisesgo y pueden soportar el trabajo de tracción y presión. Estas celdas tienen un tamaño compacto y ligero, fácil de instalar. Son aplicables a productos digitales, electrónica médica, equipos de seguridad, electrodomésticos, hogar inteligente, instrumentos de medición, electrónica automotriz, comunicaciones de red, entre otros campos. Por último, tenemos las celdas de carga de plataforma o punto único, las cuales se utilizan para sistemas de medición de peso comerciales e industriales. Estas celdas proporcionan lecturas precisas sin importar la posición de la carga en la plataforma. Además, tienen un diseño resistente, una gran precisión
y su construcción generalmente es a base de acero inoxidable. Sensor FlexiForce. Podemos decir que este tipo de sensor puede medir la fuerza entre dos superficies y son lo suficientemente resistentes como para soportar la mayoría de los entornos industriales de hoy en día. El sensor es totalmente plano, lo cual nos permite colocarlo con facilidad entre dos piezas de la mecánica de nuestro sistema y medir la fuerza que se aplica sin perturbar la dinámica de las pruebas. Este tipo de sensor está sostenido entre dos capas de película de poliéster, donde en la parte interna de cada una de estas capas hay una película de material conductor, a lo que asumimos que es plata, y dentro de ella es una capa llamada tinta, nombre que define el fabricante de este material sensible a la presión. Todo el conjunto está unido por medio de un adhesivo. Los sensores FlexiForce son perfectos para productos OEM, productos originales de componentes o piezas que se usan en otras empresas, debido a la capacidad de TechScan, los cuales son sistemas de mapeo de presión para diseño, análisis y corrección de dispositivos, para personalizar las necesidades particulares de una aplicación, tales como geometría. Los sensores FlexiForce se pueden diseñar en varias formas y tamaños para la satisfacción de las necesidades exactas de cualquier aplicación y producto. La tecnología de tinta. TechScan suministra 3 variables de tinta sensible a la presión, estándar, mejorada y de alta temperatura. Soporte de integración. El equipo de ingenieros mecánicos, eléctricos y de aplicación de TechScan posee una vasta experiencia en ayuda de la ingeniería de diseño al lograr integración exitosa de productos. En un circuito eléctrico, los sensores FlexiForce sirven como una resistencia de detención de fuerzas. Cuando el sensor de fuerzas está descargado, su resistencia es extremadamente alta. Cuando se aplica fuerza al sensor, esta resistencia se reduce. Cualquier cambio en la resistencia se puede personalizar según los requisitos de la aplicación. Hablaremos acerca de los beneficios de un sensor FlexiForce. Como primer beneficio podemos decir que es delgado y flexible. Tiene una construcción fina como el papel. Es discreto. Se puede incrustar en espacios pequeños. Además, es durable. Cuenta con opciones de alta temperatura disponibles hasta los 204 grados centígrados. Funciona como la mayoría de los entornos operativos. También es de bajo consumo. El FlexiForce es más eficiente enérgicamente que otras alternativas. Solo se necesita electrónica simple para su utilización. Posee variedad. Se utiliza para soluciones personalizadas. Están disponibles en varios tamaños de sensor estándar. Hablaremos acerca de las características del sensor FlexiForce. La fase de diseño de caracterización del sensor es un proceso clave para la determinación y comprender la funcionalidad básica de la tecnología del sensor FlexiForce. Este es un elemento crítico del proceso de integración, ya que proporciona a los ingenieros y diseñadores la siguiente información y datos. Una comprensión fundamental de la función del sensor en un entorno de carga ideal y controlado. Datos cuantificables sobre la configuración de la interfaz del sensor, materiales de interfaz, circuitos, etc. Una comprensión superior de la linealidad, la deriva, la histéresis y la repetibilidad del sensor a través de perfiles de carga programadas. Una introducción a la calibración del sensor a través de la correlación de la salida del sensor con cargas conocidas. Después de caracterizar el rendimiento del sensor y establecer el circuito deseado y los materiales de la interfaz, la fase de prueba de conceptos es donde el ingeniero y diseñadores establecen la viabilidad de la aplicación de la configuración del sensor. A lo largo de esta fase, los ingenieros y diseñadores tienen que decidir si es posible capturar la medición deseada con éxito con el sensor FlexiForce y la configuración eléctrica mecánica elegida en una maqueta representativa única de la aplicación.
Un sensor resistivo de fuerza, o FSR por sus siglas en inglés, es un sensor que cambia su resistencia dependiendo de la cantidad de presión, o peso o aplastamiento que se le aplique. Son sensores baratos y realmente fáciles de usar. Además, como su nombre lo indica, son muy sensibles al tacto. Para comprender cómo funciona un sensor FSR se le debe conocer su estructura. Los FSR consisten de un material semiconductor o tinta semiconductora que se coloca entre dos piezas de sustratos delgados separados por el espaciador. Dado que la película de tensión consta de semiconductores y aislantes, la aplicación de presión en la superficie haría que la tinta tocara los electrodos conductores, lo que cambiaría la resistencia. Mientras más se presiona una de las capas del elemento conductivo, más partes del elemento conductor permiten el paso de corriente, aumentando el área del conductor y, por lo tanto, reduciendo la resistencia del elemento. Estos sensores consisten en un elemento resistivo que reacciona ante un estímulo cambiando su valor de resistencia eléctrica dependiendo de qué tanto esté presionado. Existen dos tipos de sensores FSR en el mercado: el modo derivación, que son sensores que están hechos con una película gruesa de polímero que tiene dos partes separadas por un espaciador. Este tipo de FSR es el más común y básico, donde la resistencia cambiaría aplicando la presión a la superficie para que la tinta toque los electrodos. El segundo tipo es el de modo que atraviesan las capas de sustrato. Son circuitos impresos de película de poliéster que se colocan en las partes exteriores, mientras que las partes conductoras aseguran las capas sensibles a la presión. También se utiliza una capa de adhesivo para laminar las dos capas de sustrato. Una de las aplicaciones prácticas de los FSR debido a su flexibilidad con que cuentan estos elementos es para la interacción de guantes y apuntadores manuales en sensores utilizados en prótesis biónicas y dispositivos de realidad virtual. Además de esto, los sensores resistivos de fuerza son utilizados en la industria automotriz para detectar cuando hay un pasajero en el asiento y así controlar las señalizaciones para el conductor de colocar el cinturón de seguridad o el sistema de aire acondicionado o calefacción del automóvil. Como ventajas del sensor FSR tenemos que son baratos, son de tamaño pequeño, son sensibles al esfuerzo inicial y cuentan con un amplio rango, y como desventajas se encuentran son de presión baja, trabajan con corrientes bajas y son sensibles a altas temperaturas. Un sensor de flexión o flex sensor es un tipo de sensor que se utiliza para medir la cantidad de deserción que, de lo contrario, se dobla. El diseño de este sensor se puede realizar utilizando materiales como plástico y carbono. La superficie de carbono está dispuesta en una tira de plástico, ya que esta tira se aparta y la resistencia del sensor cambiará. Por lo tanto, también se denomina sensor de curvatura. Los tipos de sensores se clasifican en dos tipos según su tamaño: el sensor flexible de 2.2 pulgadas y el sensor flexible de 4.5 pulgadas. El tamaño, así como la resistencia de estos sensores, es diferente, pero no el principio del funcionamiento. Por lo tanto, se puede preferir el tamaño adecuado en función de la necesidad. Este sensor funciona según el principio de la tira de flexión, lo que significa que cada vez que la tira se tuerce, su resistencia cambiará. Esto se puede medir con la ayuda de cualquier controlador. Funciona de manera similar a una resistencia variable, porque cuando gira la resistencia cambiará. El cambio de resistencia puede depender de la linealidad de la superficie, porque la resistencia será diferente cuando esté nivelada. Cuando el sensor está torcido a 450, la resistencia sería diferente. De manera similar, cuando este sensor se tuerce a 900, la resistencia sería diferente. Estas tres son las condiciones de flexión del flex sensor. De acuerdo con estos tres casos, la resistencia será normal en el primer caso, la resistencia será el doble en comparación con el primer caso y la resistencia será 4 veces en comparación con el primer caso. Entonces, la resistencia aumentará cuando aumente el ángulo. El sensor flexible o flex sensor se puede utilizar en varias aplicaciones, como: se podría usar un sensor flexible para verificar si una puerta o ventana está abierta o cerrada. Este sensor se puede colocar en el borde de la puerta y una vez que la puerta se abre, el sensor también se flexiona. Cuando el sensor se dobla, sus parámetros cambian automáticamente, lo que puede diseñarse para dar una alerta. Este sensor se usa donde sea que se necesite medir la curvatura, la flexión o, de lo contrario, el cambio de ángulo para cualquier dispositivo o cualquier instrumento. La resistencia interna de este sensor se altera aproximadamente lineal con el ángulo de su flexión. Por lo tanto, al conectar el sensor al dispositivo, podemos tener el ángulo de flexión dentro de las resistencias del parámetro eléctrico. Las especificaciones y características de este sensor incluyen lo siguiente:
El voltaje de funcionamiento de este sensor oscila entre 0 volts y 5 volts. Puede funcionar en baja tensión. La potencia nominal es de 1 vatio para pico y 0.5 vatios para continuo. Tiene un rango de temperatura de funcionamiento de menos 45 a más 80 grados Celsius. La resistencia plana es de 25 kΩ. La tolerancia de la resistencia será de más menos 30%. El rango de resistencia a la fricción oscilará entre 45.000 y 125.000 ohms. Algunas aplicaciones del sensor flexible son: se utiliza en instrumentos médicos, para periféricos de computadora, en la robótica, para terapia física, en movimiento virtual de los juegos, también en instrumentos musicales. El costo del Flex Sensor ronda entre los 400 y 500 pesos. Eso también depende del tamaño y tipo que se necesite adquirir. El sensor de torque es un transductor que convierte la torsión mecánica de entrada en una señal eléctrica en la salida. Los sensores de torque son también comúnmente conocidos como transductores de torque. La selección de sensores de torque incluye sensores de torque de reacción para aplicaciones estáticas y sensores rotatorios para aplicaciones dinámicas, con las siguientes clasificaciones. Sensor de torque de reacción para herramientas, diseñado como una parte incorporada en herramientas para apretar tuercas en proceso de ensamble automático. Sensor de torque de reacción con bridas. Sensores de torque de rotación X-Drive. Sensor de torque de reacción de desarmador, usado para el ensamble de tornillos y sujetadores con bajo torque. Sensor de torque de rotación de eje a eje, para mediciones de torque rotatorio sin contacto y anillos para aplicaciones en línea y disponibles con encoders. Sensor de torque de reacción de eje a eje, transductor de torque de reacción montado en ejes. Sensor de torque de reacción de extensión de socket, ampliamente usado en la digitalización y verificación del torque aplicado. Sensor de torque de rotación de eje cuadrado, para mediciones de torque rotatorio sin contacto y anillos para aplicaciones en línea y disponibles con encoders. Sensor de torque de reacción de eje cuadrado a brida, diseñados para verificación y comprobación de dispositivos de medición de torque y herramientas de sujeción. Sensor de torque de reacción de eje cuadrado a eje cuadrado, transductores de torque de reacción con eje cuadrado hembra. Sensor de torque de reacción de llave dinamométrica, comúnmente usado para revisión de torque aplicado sobre un sujetador. Los sensores de torque utilizan galas extensiométricas en configuración de puente completo con partes inmóviles que no requieren mantenimiento. Su principal diferencia radica en que este tipo de sensores no gira su eje. Los sensores de torque rotatorios ofrecen ventajas para realizar mediciones en el desempeño de herramientas y maquinaria. Ofrecen configuraciones de montaje sin contacto y son capaces de detectar el torque dinámico en velocidades de hasta 12.000 revoluciones por minuto. Los sensores de torque tienen muchas aplicaciones dentro de las industrias tales como médica, automotriz, aviación, aeroespacial, computación y automatización, solo por mencionar algunas. El sensor de torque también se encuentra en el piñón de dirección. En el eje de entrada se monta una rueda polar que se conecta al piñón de dirección mediante la barra de torsión. Cuando el conductor aplica torque al volante, se gira la barra de torsión y a su vez el imán en relación con el sensor. Los costos del sensor de torque dependen del tipo de sensor de torque que se utilice. Los precios oscilan entre los 2.950 y los 30.000 pesos mexicanos. Son sensores que están diseñados específicamente para medir dos tipos de fuerza, tracción y comprensión. Todo esto gracias a lo que conocemos como transductores de fuerza, los cuales se basan en el principio de galgas extensométricas. Estos sensores miden 3 parámetros: rango, resolución y sensibilidad. De esto se puede decir que los sensores de fuerza traducen energía eléctrica en una magnitud mecánica. Generalmente son intercambiables y se logran clasificar gracias a las aplicaciones que tienen dentro de una industria o que nosotros les hemos ido dando. En este caso podemos ocuparlos en la robótica, en entornos nucleares, podemos usarlo en prótesis y en pruebas de producto. Para clasificar cada uno de los sensores es necesario observar qué características tienen. En este caso podemos ver cuál es el rango más alto
cuál es el rango de fuerza deseado dentro de nuestro sistema, la precisión en la medición de los sensores y condiciones mecánicas deseadas en el sistema. Se presentan a continuación 3 tipos de sensores de fuerza. Los dinamómetros, que son los que se usan para medir la fuerza según la deformación elástica de un resorte calibrado. Los sensores de celdas de carga. Es un tipo de transductor de fuerza que convierte una fuerza mecánica de entrada como carga, peso, tensión o compresión en una señal de salida eléctrica que se puede medir, convertir y estandarizar. También tenemos los sensores de fuerza multiaxiales. Estos miden la fuerza en los ejes existentes, que en este caso son X, Y y Z respectivamente. En algunas ocasiones, para la medición se requiere la combinación de fuerzas dentro de estos 3 ejes antes mencionados. Los sensores de fuerza cuentan con una variación de costos, los cuales pueden ir desde 3,000 pesos hasta los 40,000 pesos dependiendo de la calidad y el uso. También depende de quién los esté fabricando. Esto es por los materiales que conlleva y por la calidad que sale al final del producto, que es algo que ya se había mencionado anteriormente. Una de las marcas que más resuenan cuando hablamos de sensores de fuerza es Flyntech, los cuales nos explican: la gama de sensores de fuerza de Flyntech proporciona soluciones que permiten una integración efectiva en una amplia variedad de aplicaciones industriales. Está compuesta por ejes dinamómetros personalizados, extensómetros, sensores de par y sensores de fuerza en miniatura. Uno de los usos más reconocidos para los sensores de fuerza de esta compañía son los elevadores y máquinas rotativas, lo que conocemos como motores y dínamos. Otra de las marcas que más reconocemos es Headpro. Dice que este sensor está fabricado de 2 capas separadas por un espaciador. Cuando más se presiona, por ejemplo, más puntos de elemento activo tocan el semiconductor. Por lo tanto, esto hace que la resistencia disminuya.